Muy buenas tardes. La Sociedad Nacional de Industrias les da la bienvenida al webinar de nuestros asociados EVA Consulting, con el tema Aprende cómo manejar las finanzas de tu empresa ante una coyuntura complicada. Es de nuestro agrado presentar a los señores Carlos Enrique Zapata Palacios, experiencia profesional de 20 años, contador público colegiado de la Universidad Católica del Perú, maestría en finanzas en la Universidad de San, experto en contabilidad, finanzas y costos enfocado en la búsqueda de líneas de crédito y reducción de costos. Cuenta con 10 años de experiencia como gerente de administración y finanzas en los sectores de servicios y transporte. Y el señor José Alonso Chirinos Pedraglio, experiencia profesional de 25 años, ingeniero comercial de la Universidad Finisterre en Santiago de Chile, MBA en Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad del Pacífico, experto en la búsqueda de clientes, líneas de crédito, reperfilamientos, refinanciamientos y reestructuraciones empresariales. Cuenta con experiencia de 6 años en la banca y 12 años como gerente de administración y finanzas en los sectores textil, hidrocarburos y servicios. Un gusto, señores, les cedo la palabra. Sí, muchas gracias a todos. Eh, para nosotros es muy importante esta convocatoria y el objetivo primordial de este webinar es poder ayudar a todos los presentes aquí y a las empresas con una buena planificación desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de presupuesto, de flujo y reestructuración, y también al final ver alternativas de valorización como una alternativa estratégica, ¿no? Además, les quiero comentar que al final del webinar vamos a dar 15 minutos de algunas consultas y o preguntas que tengan cada uno de ustedes, que con gusto la vamos a atender, ¿no? A continuación, vamos a ver el temario de hoy día. En realidad, lo que estamos haciendo hoy es enseñando a cada uno de ustedes a cómo manejar las finanzas de su empresa ante una coyuntura complicada. Y el temario es el siguiente. Siguiente, ahí. El temario del día de hoy son 4 puntos. Vamos a ver todo lo que es coyuntura interna y externa, que ahí lo que vamos a ver son cómo se están manejando las tasas de interés hoy en día, por ejemplo, la, la Fed de Estados Unidos. Vamos a ver temas como la inflación, también tipo de cambio, cómo el alza del tipo de cambio afecta, digamos, al negocio. Vamos a ver el Producto Bruto Interno y también el tema de la inestabilidad política y, y básicamente también la clasificación de riesgo país. Y de igual forma, vamos a ver también cómo está afectando, digamos, todo este tema de reactiva a nuestro flujo de caja, ¿no?, del negocio. El segundo punto que vamos a exponer es el presupuesto y flujo de caja por unidad de negocio. El tercer punto corresponde al modelo ideal de reestructuración. Ahí vamos a ver distintas vías, como por ejemplo reducciones de costos, reperfilamientos financieros, entre otros. Y por último, el cuarto punto es una alternativa de valorización. Vamos a utilizar la metodología de los flujos de caja descontados al costo de capital. Y ahí un poco es enseñarles la metodología para que ustedes puedan, digamos, valorizar su negocio en algún momento determinado del tiempo. A ver, empezamos, ¿no? En cuanto al punto de las tasas de interés. Hoy en día la Fed de los Estados Unidos ha subido su tasa de interés en 0.5 puntos porcentuales, ¿no?, de 0.25 a 0.75. ¿Esto qué implica? Implica
digamos que el costo de fondeo de los bancos ha subido. Y eso implica que los bancos les cuesta más conseguir dinero y eso implica que las tasas de interés comiencen a subir. Entonces, las tasas de interés en moneda nacional, por ejemplo, han subido, ¿no? En el caso, digamos, de los corporativos, estamos alrededor del 6,5%, cuando antes estabas en un 4, en un 3%, ¿no? En el caso de las grandes, estamos en un 8%. En el caso de las medianas, estamos en un 11%. En el caso de las pequeñas empresas, ya estamos en un 20%, ¿no? Entonces, estas tasas de las que yo le menciono es un reporte de la SBS y es el promedio, ¿no? Entonces, al final los bancos están incrementando las tasas en moneda nacional. En moneda extranjera también han subido, pero no en la misma proporción, ¿no? Entonces, en la parte de negocios corporativos, en promedio, estamos en 2,5%, lo cual hoy en día todavía es una muy buena tasa. En la parte de grandes empresas estamos alrededor de 5%, la parte de medianas 6,6% y en la parte de pequeñas 12% en promedio. Entonces, definitivamente la diapositiva te muestra que las tasas en moneda nacional han subido un poco más que las tasas en dólares. Y ahora vamos a ver un concepto importante que de hecho lo estamos incorporando al modelo matemático que les vamos a brindar el día de hoy. La inflación tiene una relación directa con el alza de las tasas de interés. Definitivamente aumentan los precios, aumenta la tasa de interés. Vemos un aumento de precios de productos alimenticios de primera necesidad, como el azúcar rubia, el pan francés, la zanahoria, la papa blanca, ¿no? Entonces, todo este tema de aumento de precios perjudica la canasta familiar, perjudica que el poder adquisitivo de la gente, y el Perú va teniendo ya una inflación acumulada de 8,36% en los últimos 12 meses, lo cual es altísimo. Entonces, este componente inflacionario definitivamente lo hemos incorporado al modelo matemático que les vamos a presentar hoy en día, ¿no? Y por último, la medida del gobierno de la exoneración del IGB a diversos productos definitivamente no es una buena medida por dos razones fundamentales, ¿no? Una es la alta informalidad que tenemos en el Perú. Nadie compra con IGB. Y la segunda es que se ha cometido un error porque, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El pan y el insumo que es la harina. El pan, obviamente tú lo exoneras de IGB, pero ese panadero compra el insumo que es la harina y al final a la harina no, que es la materia prima, no se le exonera IGB, entonces se rompe toda la cadena productiva, ¿no? Entonces, definitivamente esta exoneración de IGB que el gobierno de alguna manera ha dictaminado no es una buena medida. Tipo de cambio. Tipo de cambio ha estado en 3,99 a diciembre del 2021, inclusive mayor a 4. Luego bajó y ayer ha vuelto a incrementarse, ¿no? Está en 3,758. Los insumos han aumentado de precios también, igual que los precios de los alimentos de primera necesidad. Y hay un punto bien importante con el tipo de cambio, ¿no? A ver, si yo soy una persona natural que genero ingresos en soles, me tengo que endeudar en la misma moneda, ¿no? Para no tener esa variación del tipo de cambio. Cuando yo, por ejemplo, como persona natural, tengo
ingresos en soles y deudas en dólares, a la hora que yo voy a cambiar los dólares, digamos, a la hora que yo voy a hacer el tipo de cambio para poder pagar mi obligación, se me genera un problema, ¿no? Igual en las empresas, ¿no? Las empresas facturan en dólares y lo ideal es que las empresas se endeuden en la misma moneda de la facturación. Hay un punto importante que es la salida de capitales. Definitivamente del Perú han salido más de 17.000 millones, ¿no?, de dólares de capitales. Eso ha hecho obviamente que de alguna manera sube el precio del dólar, suban los precios en general, pero el tipo de cambio tampoco no ha aumentado mucho por un tema que estamos viviendo en el Perú, de que las exportaciones están saliendo a muy buenos precios, como es el caso del cobre. Entonces, obviamente también hay una mayor, el gobierno tiene una mayor caja fiscal, ¿no? Aparte que el Banco Central entra pues a regular el mercado. Entonces, el tipo de cambio ahorita, mal que bien, está estable, pero también hay una coyuntura política y social bien complicada, ¿no?, en el país. ¿Cuáles son las recomendaciones, no? Las recomendaciones son que para personas naturales que tienen sus créditos en dólares, cambien sus créditos a soles, definitivamente. Para las empresas importadoras, utilicen mecanismos de cobertura como forward de divisas. Y lo más importante es tener calzada la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar, ¿no? Mayor porcentaje en la misma moneda en soles, soles con soles, dólares con dólares, y si es que hay descalce, buscar métodos de cobertura, ¿no? Y lo otro es información. O sea, mientras tú o no sepamos, por ejemplo, quién va a la cartera de algún ministerio o quién va a ser el reemplazo de algún ministro, comienza, si no tenemos información, comienza a aumentar el tipo de cambio. Entonces, definitivamente son puntos importantes que debemos tener en cuenta. Lo otro también primordial es toda la inestabilidad política y la clasificación de riesgo Perú que estamos viviendo en estos momentos. Definitivamente sigue el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, ahora con problemas hasta de corrupción. El segundo punto es que Standard Poor's nos ha mantenido la clasificación de riesgo de todo lo que es mediano, digamos, moneda extranjera de largo plazo, en PB más, pero para todo lo que es moneda nacional, con A menos, inclusive con una perspectiva negativa. Sin embargo, a pesar de todo esto, tenemos expectativa de indicadores externos sólidos y la deuda neta entre el PBI, la expectativa es que se mantenga por debajo del 30%. Entonces, yo creo que está bien, ¿no? Porque al final, cuando tú tienes una empresa, digamos, y la empresa vende 5 millones, por poner un ejemplo, que esa empresa tenga un endeudamiento del 30% es sano. En cambio, si tú vendes 5 millones y tienes un endeudamiento de 5 más, definitivamente necesitas una reestructuración, un reperfilamiento. Y algo bien importante también que ha ocurrido y que todavía no está reglamentado es lo de la reprogramación de Reactiva Perú. Y acá básicamente esta reprogramación implica que nos podemos ir hasta 84 meses, que incluyen periodos de gracia, ¿no? Y la regla aplica si tus ventas del 2021 son 30% menores que las del año 2019, ¿no? Definitivamente, desde nuestro punto de vista es una regla media tonta, porque el gobierno creo que ha debido
dar esta normativa para todos en general, ¿no? Claro, hay empresas que sí tienen capacidad de pago y ya verán ellas, de alguna manera, si se acceden o no a la reprogramación. Esto de acá es para empresas que están entre 90.000 soles y 10 millones de soles, ¿no? En desembolsos de reactiva. Hasta 90.000 soles no existe ningún requisito, por lo tanto, tú puedes reprogramar directamente. Y lo otro, que es bien importante y que lo vamos a ver en los ejemplos, es que las tasas de interés van a estar más altas, ¿no? Porque los bancos, digamos, van a exigir tasas más altas sujeto a evaluación, ¿no? ¿Qué significa sujeto a evaluación? Que ya van a comenzar a medir capacidad de pago, que se le evita para que ese indicador le diga al banco si tú puedes pagar o no en los próximos años. Y definitivamente ahí lo que Eva Consulting recomienda a todos es tener un buen plan comercial sustentado técnicamente para que el banco pueda reprogramar positivamente, ¿no? Y lo otro también es que nosotros les aconsejamos que vean fondos alternativos que no sean banco, que están, digamos, prestando contra maquinaria o contra hipotecas también, ¿no? Entonces, es una alternativa adicional, porque ponte el otro día como experiencia, tuvimos en EVA un cliente que sacó un reactiva, por ejemplo, a 1 o 2%, y el banco le estaba prestando sin garantías a 11, ¿no? Y obviamente también les aconsejamos que pues entre 1 y 11% hay una brecha bastante grande, por lo tanto les aconsejamos que tengan el mayor poder de negociación con, con lo que ustedes vayan a hacer, ¿no? A continuación, le doy el pase a Carlos, mi socio, quien les va a explicar detalladamente todo el modelo matemático que hemos preparado para ustedes. Gracias, Carlos. Listo, José, gracias. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Tal como comenta José Alonso, la idea es darles toda la mayor experiencia que tenemos en finanzas y un poco como conclusión es, necesitamos que las finanzas sean simples, que no sean complicadas, no caer en la utilización de productos sofisticados cuando el tema va mucho más sencillo si es que uno maneja un modelo de gestión que empieza desde el tema administrativo, todo lo que sea administrativo, una buena organización, un buen manual, buenas funciones, buenos procedimientos, llevan a una buena contabilidad. Si uno no tiene una contabilidad, un estado financiero de modo mensual, con los principios contables como el de vengado, con las políticas y las NIF aplicadas, va a ser imposible que haga una buena planeación. Y hablamos nuevamente que es una planeación tampoco muy sofisticada, pero tienes que salir de la contabilidad. Y con una buena planeación ya uno puede hacer gestión. La gestión básica de las finanzas, presupuesto en base a la contabilidad, ojo, y el flujo en base al presupuesto. No hay modo de hacer un flujo sin presupuesto y un presupuesto sin contabilidad. Entonces, todas estas piezas van de la mano y lo podemos hacer de un modo simple, en base a un modelo que tenemos ya por experiencia, que lo venimos utilizando con los clientes y en las capacitaciones. Entonces, acá estamos haciendo un caso, siempre utilizamos compañías y dependiendo de la situación le metemos variables o algunos factores que influyan, por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos una compañía de corporación El Águila, que es una compañía que produce artículos textiles. ¿Qué pasó? La compañía muy bien hizo el año 2021, a finales del 21, el manual manda a hacer un presupuesto estimado 90 días antes que acabe el año, lo hizo muy bien, tenía una excelente perspectiva de venta,
luego de vencer el COVID, el tema político, y con una excelente capacidad de generación de EBITDA. Vamos a ver un pequeño resumen. Por ejemplo, ¿no? Planificó un margen bruto de 75%, buenísimo, 14% de EBITDA respecto a las ventas, tenía una deuda con reactiva de 2,5 millones, que planificada pagar en diciembre del 21 con cuotas de 104,000. El DCR es un ratio que indica la capacidad de pago para los bancos muy bueno, y gastos operativos por 2,110,000. La foto estaba buenísima, pero ¿qué pasó? Empezó el año y muchas veces, a veces por el día a día, nosotros nos confiamos y no hacemos el seguimiento del presupuesto o del flujo que hicimos. Y pueden pasar muchas cosas buenas o malas si es que no nos damos cuenta en su momento. Entonces, vamos a ver más adelante qué pasó, qué sucedió para que esta compañía tenga todas las señales de atención que algo estaba pasando y algo estaba mal, ¿no? Luego, dentro del modelo, como comentó José Alonso, en el mes de mayo, la compañía toma acción, se da cuenta, uno, que las ventas han caído dramáticamente. Segundo, que los costos ya no son los planificados, tenemos el efecto de inflación. Ya estamos hablando de tasas involucradas en el modelo, tasas de 7-8%, ¿no? Además le metimos la subida del sueldo mínimo, también que subió en 85 soles y afecta mucho a la plana baja. Y eso hace un efecto de subir el costo del 8%, ¿no? Entonces, dentro de todo este esquema, vamos a ver la planeación comercial inicial. Como saben, nuestros amigos de venta comercial siempre tienen las mejores expectativas, tienen los mejores presupuestos de venta, pero a veces no manejan dos cosas, ¿no? Uno, el seguimiento de su plan, y segundo, la rentabilidad de esa venta. A nosotros no nos ayuda en nada que vendamos 100 millones de soles con un margen de 1 millón. Yo prefiero vender 10 millones y ganar 2. Pero a veces eso no lo manejamos con la gente comercial si no están enfocados a la venta. En este caso, en el mes de mayo, ¿qué pasó? Recién el GAF o el dueño dijo, veamos el avance de ventas. Y para esta fecha, a mayo, la compañía tenía que haber vendido 5,600,000. ¿Qué pasó? Solamente vendió 3,6 millones. Tuvo una caída de 35%. Ok, pero ¿qué se venía después? El plan decía que en los siguientes 7 meses iba a vender 8 millones, dando un total de 13,6, pero la gente comercial dijo que iba a ser imposible, no iba a ser posible llegar a esa venta. Entonces, lo que se planificó muy bien el año pasado, con un nivel de costos, con un nivel de gastos, de planilla, con un nivel de deuda, completamente se cayó. Vemos que en mayo, o sea, luego de 5 meses, la compañía va a tener una contracción de 31%, ya la tuvo en los 5 meses de 35, va a caer en 28. Nos complicó todo el plan. ¿Y cuál era la foto bonita que teníamos, no? Disculpen, acá está esta lámina, mostramos la composición de la venta por tienda. Esto puede ser tienda o unidad de negocio, donde ustedes pueden ver dónde venden más y por tipo de producto, ¿no? Obviamente, el mix te va a llevar a que hay productos de mayor venta donde uno tiene que estar incidiendo mucho, y también en locales de venta, ¿no? Entonces, esta composición es ideal que ustedes también lo tengan, porque en un análisis por unidad de negocio y con el esquema de margen de contribución, ustedes también pueden manejar la rentabilidad por cada tienda o el margen de contribución de cada tienda. O sea, más aún, tienda, unidad de negocio, EBITDA por unidad de negocio. Cada unidad de negocio puede manejar su venta, sus costos, su equipo y su deuda, y la pueden independizar para que esa unidad se le exija tanto que pague sus propias deudas. Al final puede ser un mix
decisiones estratégicas que una unidad de negocio subvenciona alguna por un tiempo, por un año, por 12 meses, o que el producto es tan estratégico que el margen es tan bajo, pero el volumen es poco, que la mantengo, ¿no? Entonces, acá vemos, bajo este esquema que hemos visto, el tema del costeo, ¿no? En el tema del costeo, al ser una compañía industrial, es clave el mejor modelo de costeo, costeo por actividad, costeo por proceso, costeo por lote, tomando en cuenta los principales componentes, ¿no? Y un CAPEX valorizado que te refleje ese costo como vaya viajando, ¿no? El tema de costos industriales es fascinante, pero no lo hemos desglosado mucho, solamente lo estamos comentando, ¿no? Y acá vemos la posición inicial que tenía el cliente, ¿no? O sea, un margen de 75% buenísimo, pero ya con los efectos de la inflación y la subida del sueldo mínimo, ya el margen, el costo, disculpen, sube más, sube a 84%. Estamos hablando de casi 9 puntos, lo cual complica completamente el modelo que vamos a ver más adelante. Y acá vemos el presupuesto inicial, la foto bonita que había planteado el GAF o el dueño, una foto muy buena, donde teníamos un margen operativo del 10, hacer una compañía industrial está bien, un EBITDA de 14% como vimos. O sea, con este esquema, con esta planeación, todo estaba muy bien. Si lo vemos desde el punto de vista de margen de contribución, que es un modelo muy potente para que ustedes vean dónde tienen que bajar inmediatamente de peso, ¿no? El tema de los costos y gastos variables, en definitiva, van en función de la venta, ¿no? O sea, yo vendo más, debo tener más costo de venta y gasto variable. Se mueven juntos de la mano. Matemáticamente debería ser exacto, ¿no? Si no tengo un sol de venta, no debo tener ni un sol de costo ni gasto de venta variable. Debería ser elástico. Pero el costo fijo, siempre va a estar el costo fijo acá. Entonces, si mis ventas se caen, lo que tenemos que hacer, y a veces no hacemos, y lo hemos visto en muchos casos en épocas de COVID, tenemos que bajar los gastos fijos de inmediato, como los gastos de venta, alquiler de oficina, almacenes, algunos servicios, el gasto administrativo, la planilla definitivamente, si vendo la mitad de lo que tenía planeado, lamentablemente tengo que tener la mínima cantidad de gente, ¿no? Como digo, hemos sido muy lentos a veces porque en épocas de COVID nadie pensaba que íbamos a estar 90 días enjaulados. Todo el mundo pensaba, yo cuido a mi gente o mi gente es clave, que si la despido ya no la tomo. Pero ese efecto nos hizo al final un hueco de caja, ¿no? Que fue sumando, sumando. Si bien el reactiva nos ayudó a todos, pero esa reactiva al final ha tenido un doble efecto, ¿no? Que ha sido muy complicado el pago en 2 años, que a todo el mundo ajustó. Y lo segundo, que los bancos, al tú haber ya copado tu capacidad de pago, te van a decir, y que si las ventas caen y la política está complicada y la economía está complicada, el banco te va a decir, yo no te doy más exposición, tus líneas se quedan ahí. Un momentito, vamos a ver qué pasa. Y tú quieres línea, tú necesitas seguir financiando tu negocio o tienes un desfase, pero el banco no te ayuda. Y es como comentaba José Alonso, que en estos casos, si el banco no te ayuda, hoy hay muchos fondos que entienden mejor los negocios y son mucho más flexibles, ¿no? Entonces, foto bonita, todo bonito y un flujo ideal, ¿no? Un flujo ideal. El flujo sale de un presupuesto, siempre. Obviamente el flujo maneja IGB. En el flujo ustedes tienen que ver muy bien su ciclo de caja, los plazos de las cuentas por cobrar a sus clientes para que lo plasmen al flujo, los plazos de las cuentas por pagar que tienen ustedes también plasmados en el flujo en los momentos exactos. Lo que es fijo es en el mes, el tema de los impuestos, y es interesante ver el flujo operativo que le queda a uno, ¿no? ¿Qué es el flujo operativo? Es la generación misma del negocio sin ningún tipo de financiamiento. En este caso, la compañía
podía generar 1.7 millones de flujo. ¿Y qué hago con ese flujo? Es para pagar deudas estructurales a los bancos, a algún fondo, y de ser el caso, dividendos, lo que me quede, ¿no? Entonces, este flujo nuevamente, como vemos, interesante, el año se pintaba bien, podía pagar mi reactiva sin ningún inconveniente, y acababa con un ratio flujo operativo entre deuda estructural, que es el DCR visto desde el flujo 1.2. O sea, no tan holgado, pero bueno. Buena planeación, mal seguimiento. Ese es el detalle de la deuda inicial, ¿no? Tal como estaba planteado, tenía 2 leasing, pagar reactivas según lo que estaba estipulado y acabar de pagar el siguiente año, ¿no? Servicio de deuda de reactiva de 1.200.000, 1.150.000. Altísimos para este tamaño de compañía, ¿no? Como comenté, ¿qué sucedió en mayo? ¿Qué pasó? Recién se empezó a hacer la evaluación de las metas de venta, la evaluación de los costos, la comparación del presupuesto, la ejecución del flujo, y como vimos antes, con ese volumen de ventas no alcanzaba para sostener ningún tipo de costo ni de gasto. Entonces, ¿qué hizo la compañía? Lo que es inmediatamente bajar sueldos, bajar gastos fijos, dejar locales, dejar un almacén, dejar una oficina administrativa y bajar más de peso, ¿no? Felizmente sale la noticia del reactiva, que te dan más años de gracia todavía, y eso da mucho, mucho oxígeno. Y acá, tal como hemos comentado, si bien la disposición está, los bancos van a ser muy cautos porque van a medir mucho la capacidad de endeudamiento y capaz eso siga con, o sea, nosotros ya teníamos una capacidad de pago comprometida para unas fechas. Hoy capaz tengamos un poquito de oxígeno, pero tengan en cuenta que cuando ustedes empiecen a pagar el reactiva, la capacidad de pago en esa fecha está comprometida de nuevo. Entonces vamos a tener solamente un lapso de tiempo donde mi capacidad de pago esté disponible, pero no más allá. ¿Me entienden? O sea, igual sigue siendo una jalada porque nos va a ajustar mucho todavía, pero de algún modo es bueno, ¿no? Y a pesar de esto, a pesar de esta extensión de reactiva, la compañía, como vamos a ver en el flujo final, no tenía capacidad de generación de flujo. O sea, estaba tan ahogada que necesitabas una inyección más. O sea, bajaste gastos, no te alcanzó. Reestructuraste reactiva, tampoco te alcanzaba para pasar el año. Entonces, ¿qué se hizo? Se vio los siguientes 3 o 4 años cómo podía venir la cosa y se buscó viabilidad. El negocio es viable, sí, solo si las ventas aumentan en tal porcentaje podemos mejorar los costos, reestructuramos reactiva y conseguimos un mediano plazo. ¿Y quién nos ayudaba? Si el banco ya no me ayuda, se buscó un fondo alternativo para financiar máquinas usadas y de ese modo tuvimos la inyección. O sea, que hemos utilizado todo siendo muy pesimistas, ¿no? Entonces acá vemos el presupuesto solamente con ajuste de gastos. Acá vemos un presupuesto consolidado con la caída en ventas, con el nuevo costo y el nuevo ajuste de gastos. Pero como se dan cuenta, el margen operativo es negativo y el margen neto también. No necesariamente cuando el margen operativo es negativo, el EBITDA es negativo. Como esta compañía tiene una depreciación de 600.000 soles, al hacer la fórmula de EBITDA te sale positivo, ¿no? O sea, es manejable porque al final la depreciación es un costo, pero no es una salida de flujo, ¿no? Pero sí el EBITDA cae a 5%, lo cual es insuficiente para las deudas como estaban planeadas. Y si lo vemos desde el punto de vista de margen de contribución, como les comentaba, ¿no? Si ustedes aíslan los costos fijos, vemos que la depreciación son 600.000 soles, ¿no? En el otro modelo de un estado de ganancias clásico, está metida en el costo
acá está independiente dentro de lo que es fijo. Y bajo este modelo, si ustedes lo tienen independizado en unidades de negocio o en productos específicos, van a tener esa capacidad de reacción inmediata de bajar lo fijo de inmediato, que es lo más fácil, porque lo variable es súper complicado, ¿no? Ya es un tema, variables externas, internas, súper complicados, ¿no? Entonces, el modelo visto desde el margen de contribución te dice lo mismo, ¿no? Margen operativo negativo. Y acá lo llevamos un flujo, manteniendo la nueva estructura de ingresos, costos y gastos. Vemos cómo el flujo operativo cae de 1.700.000 a 384.000. No tengo capacidad para pagar casi nada, y si mi deuda se mantenía como estaba, tenía una deuda, un servicio de deuda de 1.472.000, no me alcanza. O sea, no había modo. O sea, yo hice la primera plana que me mandaba el manual, ajustado costos y gastos, no me alcanza. ¿Qué hago? Este es un poco el detalle de los gastos financieros de la compañía en la etapa 1. Acá tenemos detallado costo por tipo de financiamiento, de activa, el uso de la línea, comisiones de bancos, tarjetas Visa, ¿no? Siempre es bueno tener este detalle para saber dónde está el mayor costo, ¿no? Y acá ya vemos un poco ya la unión de las dos estrategias, ¿no? Uno, reducción de costos y gastos. Y segundo, ya, esto lo voy a pintar distinto para que vean un poquito. Esto es lo que vimos, ¿no? Esto es lo que estábamos viendo, el flujo operativo. Y acá vienen dos acciones, ¿no? Primero, como cumplimos con los supuestos de la reactiva, estamos suponiendo que en el mes de julio, ojalá puedan ser tan rápido lo de los bancos en las evaluaciones, suspendo mis pagos. Me suspendo los pagos por unos 2 años más, pero a la vez, si ustedes se dan cuenta, acá hay un abono de 680.000. Matemáticamente, si yo a este saldo acumulado o a este saldo del mes 153 le quito los 680, nos damos cuenta que mi flujo está en negativo, como les comenté, en $500,000 de soles. O sea, si yo no tomaba una inyección de mediano plazo, no vivía, no tenía la capacidad de pasar este año. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Siempre nos ha sucedido. Cuando la plata no alcanza, ¿qué haces? Estiras el chicle, ¿no? O sea, dejas de pagar, empiezas a dejar de pagar a tus proveedores, empiezas a dejar de pagar las planillas puntuales en algún banco, un mes, te llaman, 2 meses, te mandan a CPP, 3 meses a pérdida, te vas a deficiente, pero vives, ¿no? Tienes tu flujo y estás viviendo, pero ya eres una compañía con pésima imagen ante los bancos, una compañía donde el clima laboral es sumamente hostil porque no pagas planilla, no pagas beneficio, y nadie quiere trabajar contigo porque al final saben que no pagas a tiempo. Pero ¿qué hacías si es que no conseguías una inyección adicional? Y tenemos muchos clientes que antes que los conozcamos no conocían de estos fondos, ¿no? Porque si el banco no te ayudaba, colapsaban, no sabían a dónde ir. Y en este caso, por ejemplo, como este cliente tenía máquinas textiles de segundo uso, se planteó una inyección de mediano plazo de 680.000 soles, no ciega. O sea, no es que simplemente nosotros, porque hay un hueco en esta planeación de flujo, conseguimos 680. Siempre tienen que tener en cuenta, y a veces es lo más difícil y a veces es lo más complicado de que uno se lo diga a un dueño o uno como dueño lo vea. ¿Tu negocio tiene viabilidad? Sí o no. Si tu negocio es viable en los siguientes 3 o 4 años con todas las condiciones que hemos pasado, métele de lleno, consigue una hipoteca como dueño de alguien de la familia, consigue máquinas, pero métela a tu negocio, siempre y cuando haya viabilidad. Y de este modo pudimos salvar el año 22. Vamos a ver más adelante que el 22 se ve ajustado, pero los demás años no. Entonces acá es una combinación, temas de reducción costos
gastos fijos, luego reestructuración de un pasivo como reactiva, y si en último caso el banco no te apoya, puedes buscar también un fondo para que te apoyen cancelar esta reactiva en mejores condiciones. Obviamente las tasas son distintas. Y además de eso, una inyección de mediano plazo, ¿no? Acá, esta es la estructura del mediano plazo. Acá, como vemos, son máquinas de segundo uso. Un segundito que voy a... Acá. Son máquinas de segundo uso que están castigadas a un valor de realización y el fondo te da 1 a 1, ¿no? Estamos simulando una tasa de 12, ya las cosas pueden estar más complicadas el siguiente mes, y te da una estructura de 60 meses más 4 de pago. ¿Cuál es la ventaja de estos fondos? Que los fondos entienden si el negocio es viable y te pueden dar una estructura escalonada capaz de más meses de gracia, cuotas ascendentes o cuotas estacionales. Por ejemplo, si el negocio en Navidad y en mayo, Día de la Mamá, son los meses pico de venta, puedes tener una cuota de 100.000 soles solamente en esas fechas y las otras se diluyen. O capaz estructurar este cronograma con un balón, ¿no? Un balón donde ese balón es un capital que se paga al final del financiamiento y te lo pueden reperfilar 2 años más. O sea, son muy hechos a la medida, ¿no? Y hasta acá es todos los esquemas que hemos podido manejar en una posición súper ácida. Ya José Alonso les va a detallar un poquito más de detalle qué tipo de fondos hay y vamos a ver un poco la viabilidad del negocio con este modelo que continúa. Te cedo el pase, José. Ahora ya entramos, gracias Carlos, ahora ya entramos ya a la parte final del webinar, ¿no? Donde vamos a ver, Carlos ya explicó todo el tema de la compañía, que no le fue bien con su plan de ventas, que tuvo que reducir costos y gastos operativos, de ahí tuvo que reperfilar reactiva y finalmente tuvo que tener una inyección de mediano plazo para poder salir adelante. Pero ahora yo lo que les voy a explicar a todos ustedes es que hay una alternativa adicional de valorización, ¿no? De repente uno no tiene o ya se cansó y digamos, y viene un inversionista que tiene otra visión que tú y te dice, oye, te quiero comprar el negocio, ¿no? Entonces, siempre estén pendientes de valorizar su negocio. Así tú no lo quieras vender, valoriza tu negocio. ¿Por qué? Porque mientras uno tenga clientes, flujo de caja, definitivamente es una compañía que vale. Y si tienes una proyección de ventas, digamos, eh, puedes saber cuánto vale tu negocio, ¿no? Todavía está vivo. Entonces, yo les recomiendo, digamos, siempre valorizar, independientemente de si vendes o no vendes, ¿no? Entonces, acá en el modelo matemático se muestra que en el año 2022 la empresa tuvo ventas de 9.4 millones. Como explicó Carlos, el margen operativo era negativo, pero el EBITDA positivo como consecuencia de la depreciación, teniendo un debt service rate, que ya lo he explicado por chat, el debt service rate, digamos, es el EBITDA entre el servicio de deuda estructural que pueda tener una compañía, ¿no? Entonces, en el año 2022 está en 0.6, lo cual es bajo, pero definitivamente, dado el crecimiento que va a tener la empresa en el año 23, en el 24, que ya, por ejemplo, en el año 23 va a llegar a 10.8 millones y teniendo un margen operativo positivo de 232.000 aproximadamente, y con la depreciación ya pues tenemos un EBITDA de 832.000, y si tú divides el EBITDA entre el servicio y la deuda,
definitivamente ya es una compañía cuyo debt service rate es bueno, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que hacer una buena planificación comercial al banco que sea creíble, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿por qué 15%? Porque los textileros, aunque Gamarra está golpeado, los exportadores textiles están bien, ¿no? Entonces, por eso es que se ha presentado un crecimiento de 15%, por ejemplo, atípico para el año 2023, pero a este exportador textil, digamos, le está yendo bien. Siguiente, por favor. Y ahora, ¿cómo queda el servicio de deuda proyectado, ¿no? Si se fijan, al comienzo, cuando Carlos proyectó la diapositiva, solamente este cliente acababa la deuda en el 2024, ¿no? Y el Reactiva, digamos, ahora ya no paga Reactiva, sino hasta el año 25, en donde la cuota baja de 100.000 soles a 50.416, ¿no? Y este Reactiva termina de pagarse en el año 2026, o sea, tienes todo el 22, todo el 23 y parte del 24 para empezar a pagar el Reactiva, ¿no? Entonces, es una buena medida del gobierno y adicionalmente también comenzamos a pagar el mediano plazo de 680.000 soles que comentó Carlos en el 2024, ¿no? Con algunos meses de gracia, perdón, 2022 con algunos meses de gracia, pero ya cuotas escalonadas. Entonces, definitivamente estas acciones han hecho que la compañía, digamos, tenga viabilidad. Siguiente, por favor. Y ahora vamos de lleno al modelo de valorización, ¿no? Nosotros utilizamos el modelo KPM, donde tenemos la tasa exigida por el accionista, la tasa libre de riesgo, también tenemos la tasa de retorno de mercado, el riesgo país, el nivel de riesgo, el costo de la deuda, ¿no? La tasa exigida del accionista, que viene a ser la tasa libre de riesgo, más una prima por riesgo por el beta y le sumas el riesgo país al final. Y la prima por riesgo es el retorno del mercado menos la tasa libre de riesgo. Luego tenemos el costo de capital, el patrimonio, activos, impuestos y la deuda. Y el costo de capital simplemente es el porcentaje del patrimonio entre los activos por la tasa exigida del accionista más el costo de la deuda. A eso tú le restas los impuestos y le multiplicas por la porción de deuda entre activos que la compañía tenga, ¿no? Y finalmente hallas el valor de la compañía mediante la fórmula del flujo de caja descontados al costo de capital, ¿no? Que es la última fórmula que se ve acá en la diapositiva en el modelo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para hallar el valor de la compañía es clave hallar el WACC, el famoso WACC. Acá, básicamente, lo que se está poniendo como supuesto es un interés promedio de deuda de 8%, la tasa exigida por el accionista de 12%, y una porción, digamos, la proporción de patrimonio entre activos de 20% y el 80% de deuda, ¿no? Entonces, se llega a un WACC que es un WACC de 8.8 para después ya hacer el cálculo de la valorización. Y acá está la valorización, ¿no? Tienes básicamente el flujo de caja proyectado desde el 22 hasta el 28. Tienes los ingresos por ventas que llevan IGB, pagos de proveedores y gastos operativos que también llevan IGB. Tienes el pago de IGB, consideras el pago de impuesto a la renta. Entonces tienes un saldo de flujo operativo interesante durante los años
22 y venideros, pagas todo el servicio de deuda, que ahí incluye reactiva, incluye mediano plazo, y definitivamente con el WACC, digamos, de 8.8, nos sale que el valor actual, digamos, de la deuda, perdón, de la empresa, es 1.8 millones, y un flujo, digamos, para los próximos 7 años de 3 millones, ¿no? Entonces, esa es la valorización, digamos, efectuada de esta compañía bajo el método KPM de flujo descontado al costo de capital. Y acá es una lámina bien interesante donde les voy a explicar a detalle, ya lo he explicado en varios webinars. Uno, para vender, tú necesitas saber cuál es tu necesidad operativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para el año 22, donde la empresa redujo, digamos, su nivel de venta y llegó a 9.4 millones respecto al presupuesto, teniendo un costo de ventas de 7.926.000, teniendo un gasto de venta de 680 y un gasto administrativo de 940, entonces se hace el cálculo de la necesidad total. Y el cálculo de la necesidad total es el costo de ventas más el gasto de ventas y más el gasto administrativo, ¿no? Y eso te da una totalidad de 9.546.367. Y con una rotación de cuentas por cobrar de 60 días y una rotación de inventario de 30, el ciclo de rotación es la suma de ambos, de la rotación de inventario y cuentas por cobrar, que es 90 días, y por lo tanto tú para vender 9.4 millones de soles necesitas operativamente líneas por 2.3 millones de soles, que se descomponen en financiamiento de ventas 1.591.000 y en financiamiento de compras 795.000. ¿Y cómo se halla el porcentaje de financiamiento de ventas? Es muy fácil, es la rotación de cuentas por cobrar y lo divides entre la rotación de inventario y le sumas la rotación de cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, de ahí te sale que de esta necesidad el financiamiento de ventas es un 67%, ¿no? Si multiplican 67% por la necesidad, te sale 1.500.000, ¿no? 1.591.000, y por default la diferencia es financiamiento de compras, que es financiado por proveedor, ¿no? Entonces, mientras tú tengas el financiamiento del proveedor, ningún problema, y los bancos sí te podrían apoyar con el financiamiento de tus facturas o de tus letras para la monetización respectiva, ¿no? Y a continuación les presentamos algunas soluciones que tenemos de EVA Consulting. EVA Consulting ve tanto el tema financiero como también el tema administrativo. Últimamente también hemos aperturado una unidad de negocio de edición contable nueva, pero en la parte financiera tenemos 4 productos, ¿no? Primero, un diagnóstico completo que va desde la parte administrativa, contable y financiera, y luego tenemos 2 asesorías luego del diagnóstico que se llaman el experto financiero y la reestructuración Pymes Full, acompañado también de la red y gestión de financiamientos, que ayudamos a los pequeños y a los medianos empresarios a conseguir financiamiento, y también tenemos todo lo que es administrativo, que es muy importante, como mencionó Carlos al comienzo, de que todo movimiento, digamos, que viaja a la contabilidad, parte de un manual de funciones y de un manual de procedimientos bien estructurado, ¿no? Apoyamos también en el plan estratégico de cualquier organización, o por lo menos un plan macro comercial, no estratégico, pero tener, digamos, claro cuál es el plan de ventas para los próximos años, ¿no? También valorizamos y vendemos compañías, y por último tenemos proyectos de inversión, ¿no? Para que ustedes estén más al tanto de lo que hacemos como EVA, ¿no?
Tenemos algunos casos de éxito, no todos, pero los principales. Tenemos casos de reestructuración empresarial, 4 casos por 10 millones. Tenemos red y gestión de financiamientos, 10 casos por 15 millones, y valorización de compañías, 2 casos por 10 millones, ¿no? Aproximadamente. Y básicamente, finalmente, estamos en Facebook, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Y ahora sí, encantado de escuchar, digamos, algunas preguntas que tuvieran, y con el mayor de los gustos poderles contestar por el chat. Y ojalá les haya gustado este webinar, que ha sido coyuntural, matemático y digamos, soluciones inmediatas para poder sobrevivir, ¿no? Te doy la posta, Andrea. Bien, señor José, muchísimas gracias por compartirnos muy una importante información. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Esperemos, dejamos unos minutitos. Pueden dejar cualquier pregunta que tengan en el chat, que los ponentes gustosos están por responderla. Creo que no hay ninguna pregunta, Andrea, ¿no? Sí, Sí, tenemos una pregunta en el chat del señor César Ledesma, donde nos dice: si la empresa inicia a pagar o deja de pagar planillas, ¿no se arriesga mucho a una denuncia y fuerte multa del Ministerio de Trabajo, complicándose aún más el factor de deudas financiero y recuperación? yo la contesto, José. Eh, mm, César, ¿cómo estás? Lo que pasa es que, César, la experiencia que tenemos nosotros en conjunto con José, más de 50 años, por ejemplo, en compañías textiles, transportes, ¿qué haces tú? Y te lo pongo bien simple, ¿no? Tú estás chambeando, tienes hijos, tienes que pagar casa, comida, médico. Te quedas sin chamba o te bajan el sueldo a la mitad. ¿Qué es lo que haces? Primero, ¿qué haces? Pagas la comida de tus hijos. Tú no comes, pero comen tus hijos. Después pagas el alquiler, o después pagas tu casa, o después le pagas al banco. En una compañía, y te hablo de compañías de cientos de millones, cuando vienen este tipo de situaciones donde la plata no alcanza, y no hablamos de 100 soles, sino de 50 millones al mes, y el banco no te apoya, porque el banco es muy bueno cuando obviamente la economía es bollante, tus ventas caminan, tus KPIs y tus ratios van como el banco le gusta. Pero cuando la situación se complica, el banco lo que hace, y bien hecho, porque el banco es un negocio y busca rentabilidad para sus accionistas, inmediatamente ya no te apoya. Yo no me voy a exponer a alguien que lo veo complicado que me pague, ya no te financio más. ¿Qué haces si ya no tienes plata? Tú empiezas a dejar de pagar a todos. Es así, o sea, lo hemos vivido, porque si uno consiguiese ese oxígeno, le pagas a todos y lo pagas en 5 años. Pero si no, empiezas a dejar de pagar a los menos estratégicos y le pagas a los más estratégicos. Y hemos visto casos hasta hace poco que pagas planilla o no la pagas el día de fin de mes, la pagas el día 2, 3 o la pagas el 7, no pagas la CTS puntual, gratificaciones. Obviamente que tienes a una fila encima.
pero es lo único que queda a veces cuando estás simplemente en una etapa de supervivencia sin apoyo de bancos o de algún accionista que le meta plata, ¿no? Es así, así se vive. No, y adicionalmente, Carlos, ahí quiero ahondar en algo, ¿no? Normalmente una compañía, ok, tú empiezas a pagar los sueldos, si tiene uno un estrés de plata, empiezas a pagar los sueldos por lo operativo y de ahí va subiendo, ¿no? Administrativo y va subiendo, digamos, a gerencias, ¿no? Y tiene que haber un compromiso de parte de todos los colaboradores y para eso es muy importante el área de recursos humanos, ¿no? Que sepa transmitir cómo y cuándo se va a pagar la planilla con atraso y de qué manera, ¿no? O sea, el hecho de que se transmita correctamente, eso da tranquilidad a todos los empleados. Con el riesgo que te vengas una fil, ¿no? Obviamente. Sí, César, ahí es importantísimo, ¿no? Dentro de los obreros, por ejemplo, tú puedes tener obreros que son sindicalizados. Obviamente empiezas por los sindicalizados, ¿no? Definitivamente en orden de prioridad y al día siguiente, por ejemplo, ¿no? Una textilera que tiene sindicalizados en tejeduría, por ponerte un ejemplo, tintorería y acabados, pues en la programación primero están los sindicalizados, ¿no? Definitivamente. Y un poco complementando lo que dice José Alonso a todos, lo que pasa es que uno puede estar en esta etapa 6 meses, un año, no pagas puntual, tienes a Sunafil, Sunat, bancos, tienes a todos encima. Entonces uno como o dueño o como GAF o como responsable tiene que hacer un análisis de viabilidad del negocio, porque si las cosas ya no son manejables y es un estrés inmanejable vivir así más tiempo, ¿no? Y uno tiene que hacer un debido plan y ver esa viabilidad, si es factible o no, y que se tome una decisión, ¿no? No se puede vivir hoy día mucho tiempo así. Antes sí, capaz. Hoy día no, porque todas las entidades te van ahogando, ahogando, ahogando y te dejan inmóvil completamente, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, tenemos una siguiente pregunta de la señorita Karina Adams, que nos dice, en una ONG, ¿qué consejo daría? Dale tú, Carlos. Va a depender del tipo de ONG y al final cuál es la finalidad y los ingresos que estén recibiendo en una ONG, ¿no? Habríamos que ver en qué estado está. Al final es sin fines de lucro, pero tendríamos que ver la estructura de la ONG en sí, ¿no? Al final, si bien es sin fines de lucro, tiene un objetivo, ¿no? Darle beneficio a alguien o a un grupo de gente. Entonces, si los ingresos caen de algún modo, ya no puedes conseguir ese beneficio. Si bien es diferente una compañía privada, pero lo podemos ver del mismo modo, pero había que saber la situación, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas en el chat. Nuevamente, muchas gracias, señor José Alonso Chirinos Pedralio y al señor Carlos Enrique Zapata Palacios por regalarnos su tiempo y compartirnos tan valiosa información. Muchísimas gracias a nuestros asociados Eva Consulting y a la Sociedad Nacional de Industria por la organización de este evento. Y bueno, finalmente los invitamos a revisar nuestra página web y nuestras redes sociales para ver los próximos eventos que se vienen. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Cuídense. Listo, un gusto, muy amable a todos. Gracias por su asistencia y con mucho gusto a su disposición para cualquier consulta. Sí, igualmente, muchas gracias a todos
Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Pamela, por toda la disposición y encantado de cualquier consulta, la absorbemos por correo electrónico y de hecho, Pamela, nuestra Community Manager, les va a estar enviando toda la presentación en PDF a todos ustedes. Muchas gracias.